Como bien había quedado pendiente la clase pasada, que bueno, tuvimos un ratito sobre el final, quería presentarles ahora un ejemplo, sobre todo porque algunos de ustedes están trabajando con los timers, un ejemplo de trabajo de timers en módulo de captura, ¿bien? ¿Qué es lo que tengo conectado ahora a mi placa? Un pulsador, bien, un pulsador con una de las patitas a masa, y bueno, conectado del otro lado a lo que sería la entrada de señal, que tranquilamente la podría conectar también a 3x3, en este caso sería indistinto. Y lo que genero básicamente son flanquitos, o sea, me genero el flanquito en lo que es el timer 2, en este caso en el canal 1 o en el canal 2, en cualquiera de los dos canales lo puedo generar porque tengo las dos patitas disponibles. Y les voy a mostrar cómo es que ustedes pueden obtener ese tiempo, digamos, de captura, que es básicamente para lo que varios de ustedes, como bien dije, van a utilizarlo en el proyecto, para medir tiempos y ancho de algún pulso de señal. ¿Bien? Bueno, voy a compartirles pantalla. Un segundito. Comparto. Bueno, ahí no sé si están viendo mi pantalla. Perfecto. Genial. Chicos, les recuerdo una cosita para que tengan en cuenta a la hora de seleccionar ustedes bien lo que tiene que ver con timers. O sea, timer 1 es distinto al timer 2 o el resto. Fíjense que tienen el propósito general del timer 2 al timer 5 y del timer 9 al timer 11. No son iguales entre sí. Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tienen distinto tamaño de cuenta. Bien, como bien les anticipé cuando presentamos timers, recuerden que, por ejemplo, el timer 1 es un timer de 16 bits, ¿bien? Mientras que el timer 2 y el timer 5 son de 32 bits. El timer 3 y el timer 4 son también de 16. ¿Por qué hago estas salvedades? Porque ustedes a la hora de elegir el timer tienen que tener en claro cuál va a ser la necesidad de cuenta que van a tener, y eso les va a definir si un timer de 16 bits les alcanza o si tienen que ir a un timer de 32 bits. Bien, tengan presente que es mucha la diferencia de tiempo entre un timer de 16 y un timer de 32. No vayan a pensar que es el doble. Bien, tengan en cuenta que es a la potencia y hay una diferencia de 2 a la 16 veces entre uno y otro. Es decir, uno cuenta 65.536 veces más que el otro. Eso ténganlo presente a la hora de definir el timer. ¿Cuál es mi recomendación? Si tienen los timers disponibles, y yo seleccionaría un timer de 32. Bien, si desde el punto de vista de hardware es lo mismo, no significa ningún sobrecosto, bueno, trabajen con el timer 2 o el timer 5, siempre y cuando tengan las patitas asociadas a esos timers disponibles. Bien, porque esa es la segunda cuestión. Cuando ustedes empiecen ahora a designar ya el hardware de su proyecto, que empiecen a definir las patas que se asocian al microcontrolador, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, lo primero que ustedes tienen que definir son las patas asociadas a los módulos críticos. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, con una captura de entrada, bueno, una de las primeras entradas y salidas que tienen que definir son esas. Y último de todo, o sea, para la última definición tiene que ser las patitas de propósito general. O sea, si ustedes tienen una patita que prende un LED, o hace, digamos, cualquier otra cuestión menor, bien, prende algún motor, pero es una patita de propósito general, dentro de lo que son las definiciones de entradas y salidas, esas tienen que ser una de las últimas definiciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son las que menor problemas les van a generar, porque básicamente pueden seleccionar cualquiera. Puede ser el puerto A, el puerto B, el puerto C y el pin que ustedes quieran, siempre y cuando obviamente cumpla con la necesidad suya. Pero dentro de lo que es la definición, tengan presente eso, definir como en primer medida aquellas patitas asociadas a los módulos críticos. ¿Cuáles son estos módulos críticos? Puede ser la comunicación y cuadrado C, la comunicación SPI, el conversor ADC, el timer, o sea, ese tipo de módulos, a eso me estoy refiriendo con definir las patas del microcontrolador. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el ejemplito básico que vamos a hacer? Y para eso permítanme nuevamente abrir la famosa pizarra que tenemos acá en Zoom.
Básicamente, como ya este gráfico lo hice infinidad de veces, vamos a medir el ancho de una señal rectangular. Es una señal cuadrada en este caso, una señal rectangular. Nuestro interés va a ser básicamente medir esto que ustedes ven acá. Bien, este famoso delta T. Bien, este tiempo, o sea, esta señal que puede ser, bueno, una señal de un sensor externo. Por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, Fernando Tauro y Fiamma ellos están llevando adelante el proyecto, creo que lo han llamado Cuidar, si mal no recuerdo, que es el proyecto, digamos, de variables generales en materia de COVID. Bueno, ellos usan sensores ultrasónicos. Los sensores ultrasónicos, quien no haya trabajado, ¿cómo es que funcionan? Disparan un pulso, un pulso justamente se llama ultrasonido por la frecuencia en la que trabajan, un pulso ultrasónico, y básicamente lo que hacen es miden el tiempo entre la emisión y el tiempo que vuelve ese pulso. Es el famoso efecto Doppler, digamos, el efecto de vuelta. Ese tiempito que pasa, traducido sabiendo, digamos, la velocidad del sonido, que anda en los 340 metros sobre segundo, uno puede saber la distancia a la que está ese objeto. Entonces uno tiene que ser muy preciso a la hora de medir este tiempo que les marqué acá, este delta T. Ese es un ejemplo. Como ese ejemplo van a encontrar infinidad. Bien, ustedes, hay sensores, por ejemplo, sensores de temperatura que entregan la señal en lo que se llama one wire, o sea que varían el anchito del pulso y en función del anchito del pulso están entregando información. Así que en esos casos también ustedes deberían utilizar el módulo de captura. ¿Por qué? Porque esos tiempos que necesitan medir son tiempos precisos. Ahora, insisto en lo mismo que charlamos la clase pasada. Si lo que ustedes quieren es medir si una señal tiene un ancho de pulso de 3 segundos o 3,8 segundos, eso lo pueden hacer por puleo. O sea, ustedes pueden entrar en una interrupción del SysTick y simplemente cuentan interrupciones y lo van a saber diferenciar. Claramente que el módulo de captura les va a servir cuando ustedes tengan que medir una señal de 16,8 microsegundos, por ejemplo. ¿Bien? Porque ahí van a tener la resolución necesaria con un timer de 32 bits para poder diferenciar muy bien y medir muy bien esa señal. ¿Bien? Así que básicamente entonces este pulsito que ustedes están viendo acá yo los voy a estar generando con un pulsador. ¿Bien? Tengo un pulsador asociado a la patita. ¿Cuál patita? Bueno, en este caso, permítanme volver a partirles mi pantalla general. Si bajamos al módulo, la patita asociada puede ser, en este caso, a la captura 1 o a la captura 2. Eso lo vamos a ir variando, digamos, durante la práctica del día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a estar leyendo? Básicamente vamos a estar leyendo el Capture Compare, lo que se llama CCR1 o CCR2 si usamos el canal 2. ¿Cómo funciona esto? Ya lo vimos, volvemos a explicarlo. Básicamente el timer tiene una base de cuenta, que puede ser el internal clock, como bien lo ven acá arriba, puede ser el clock externo, ¿bien? Como bien lo ven acá, que es una patita externa. Eso uno lo define acá dentro de lo que es el trigger del timer, o sea, cuál va a ser la forma y la base de cuenta del timer. Nosotros vamos a trabajar con el internal clock, o sea, esta va a ser nuestra definición, y de acá básicamente salen los pulsos de cuenta, ¿bien? O sea, dentro de lo que es este multiplexor grande que ven acá, definen cuál va a ser la base de cuenta. En nuestro caso va a ser el internal clock. Eso pasa por un prescaler y eso básicamente incrementa el contador. Bien, el contador básicamente es un contador de rueda libre. ¿Qué quiere decir? Cuenta desde 0 en adelante o bien desde un número hacia abajo. Eso es configurable, puede ser up o down, como bien lo dice acá. Y empieza a contar básicamente. Cuando se produce la señal que les acabo de mostrar en la pizarra, ese pulsito que puede ser flanco ascendente, descendente o ambos, lo que hace el timer es copia el valor del counter en el CCR. ¿Bien? O sea, el valor que en ese momento tenía el counter lo copia automáticamente al CCR, entonces ustedes ya tienen una noción del tiempo que pasó en esa transición de señal. Lo que podrían hacer, si ustedes lo que quieren medir es el ancho de una señal, podrían, por ejemplo, configurarse, si estuviéramos trabajando con el canal 1 en modo interrupción, y lo que hacen es, en una interrupción, toman el valor del counter, en la siguiente interrupción vuelven a tomar el valor del counter, hacen la resta entre el valor 1 y el valor 2, y eso les da
obviamente el valor de cuenta del ancho del pulso. Eso es simplemente una técnica de programación que ustedes van a definir a la hora de trabajar con el timer. Bien. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Me generé un nuevo proyectito, como bien venimos trabajando, bien, que se llama Timer IC de Input Capture, UTN. ¿Qué configuración especial tiene? Van a ver que es nula. O sea, esto es lo mismo que vimos en la clase pasada, en donde tenemos el canal 1 como módulo de captura directa, tenemos el source clock como el internal clock, o sea, como bien les dije, va a estar contando pulsos de reloj interno. Después, recuerden que todo lo que es el slave mode y el trigger source tiene que ver si trabajan con algún otro timer. Bien, por ejemplo, el slave mode uno puede decir de qué modo va a trabajar este timer, y en trigger source uno va a definir si este timer va a ser disparado por algún otro timer master. Bien, así que en este caso no lo vamos a estar trabajando de esa forma. Bueno, estamos trabajando con el módulo de captura 1 como captura de entrada, y aquí abajo, dentro de lo que es configuración, tenemos la configuración general de esto. ¿Cuál sería la configuración general? El prescaler, que era el parámetro que recién le mostré, los tenemos configurado en 0, es decir, que no va a dividir por nada. Básicamente esto sería como dividir por 1. El modo va a ser en este caso ascendente, o sea, va a ser un contador ascendente. El auto-reload counter period, que es el famoso ARR, lo tenemos en el valor máximo. Este valor que ven acá, o sea, ese valor, disculpen que se me abrió esto, voy a sacarlo, ahí está. Este valor que tienen de 4.294.000, si ustedes hacen el cálculo van a ver que es 2 a la 32 menos 1, o sea, es el valor máximo que puede contar un timer. Que si ustedes esto lo pusieran en un valor menor, lo que va a hacer el timer es, llega hasta este valor y se resetea, llega hasta este valor y se resetea. ¿Bien? Para eso sirve poner un valor menor, si así lo quisiéramos. Bien, y bueno, después tenemos el trigger output, que el trigger output, como bien les dije, es esa señal que puede generar el timer para que haya otros timers en modo slave que puedan dispararse por medio de esto. Y la configuración del input capture son 4. Básicamente es, ¿por qué flanco vamos a trabajar? Yo le voy a poner both edges, o sea, flanco ascendente descendente. Si va a trabajar en modo directo, que no tenemos otro modo porque fíjense que al trabajar con base de tiempo interna no podemos seleccionar otro modo que no sea directo. Bueno, el prescaler, en este caso no vamos a trabajar con ningún prescaler en input capture. Básicamente este prescaler que están viendo acá, si ustedes lo ven dentro del datasheet, es este prescaler. O sea que ustedes pueden dividir también la entrada de captura. Nada tiene que ver, y no se confundan, con este prescaler de acá, ¿eh? Son cosas distintas. O sea, el prescaler de acá arriba es el prescaler general, o sea, el prescaler del timer, mientras que cada uno de los módulos tiene su prescaler de entrada también. O sea, son prescalers distintos. Básicamente los prescalers, ya les expliqué, son divisores, o sea, sirve como para dividir el tema. Y después el input filter sirve como para un antirrebote, ¿vieron? Como para cuando, si tengo un pulsador, tiene hasta 4 bits, o se le puedo poner 15 acá. Sirve como para aplicar un filtrito en el que, para que ocurra la condición fijada del módulo de captura, la señal de entrada tiene que mantenerse estable por n cantidad de pulsos. Bueno, en este caso son 15. Vamos a generar el código. Bueno, acá tengo una syntax error. Permítanme traer acá. Estamos bien. Estos chicos que me traje acá abajo, perdón, acá arriba, es uno de los callbacks que yo justamente les fui mencionando la vez pasada. Bien, es este de acá.
acomodarlo, ahí estamos. En el donde me dejé un callback asociado a la captura de entrada, es decir, que cada vez que ocurra un evento de captura de entrada se produzca y vectorice a este callback. Después, dentro de lo que es la configuración de mi código, ¿qué es lo que hice? Y acá quiero ser claro, chicos, también ustedes en la forma en la que les conviene trabajar. Permítanme acomodar un cachito de esto. Vamos a hacer un momento un build project. He corrido. Acá está. Build project. Bueno, todo lo que empieza con guión bajo, como ven acá, tengan en cuenta que son macros. O sea, no estamos hablando ya de lenguaje C propiamente, sino que estamos hablando de, o sea, perdón, no estamos hablando de tiempo de ejecución, sino de preprocesador. Si yo hago control clic en HAL team get counter, que ya lo habíamos visto, es una de las macros que habíamos visto, fíjense que no es ni más ni menos que una lectura, o sea, yo le paso el handle en este caso es un puntero a la estructura team2, que lo termina traduciendo en un acceso al registro CNT, o sea, al registro counter. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que llame a HAL team get counter, lo que voy a estar obteniendo es este valor de acá, chicos, el valor del registro CNT, que es el registro de cuenta. Bien. Esto, bueno, en lo que es la lectura del counter. Después tienen varias APIs más, o sea, si se fijan, todo esto, al ser preprocesador, está en el punto H. O sea, si ustedes lo quisieran buscar, tienen que entrar a drivers, STM32, dentro de los includes, bueno, acá justo tengo algún error que seguramente borré algo o agregué algo. En seguramente algún control C o control V debo haber borrado algo, permítanme hacer un build project, así vemos cuál es. Y dentro de ese punto H, como bien les decía, a ver. Perdón, es este acá. Que yo le borré ahí va. Estamos bien con el team 2. No, me estaba tirando el warning ahí en el callback que me había generado. Quería ver por qué era. A ver si... Bueno, me lo sigue tirando esto, permítanme dejarlo comentado, ahora lo corregimos. Este es el callback asociado a la captura interna. Vamos a dejarlo comentado por ahora. Total, no lo vamos a utilizar en esta instancia. Creo que tenés que ponerle el handle como está ahí en la definición del callback, porque si no, no te lo toma. Pero yo creo que le respeté el nombre. Evidentemente que hay alguna de las... No lo debo haber copiado bien. A ver, dame un segundo. Está bien. ¿Sabes cuál era el error que me estaba... Está bien lo que me decía Juan. Lo que me estaba en realidad pasando... Ahí está. Es esto. O sea, yo le estoy duplicando el nombre. Esto vamos a cambiarlo. Este callback, ahí está. Lo que le tengo que poner acá es el nombre que quiero. Yo le puedo dejar HTeam, si quiero, le puedo poner HTeam 8, 800, pero no el ampersand como lo estaba poniendo yo, ¿bien? Ahí no estaba respetando la forma en la que tenía que escribirlo, ¿bien? Tengan en cuenta que, ¿para qué sirve este argumento? ¿Por qué? Porque acá adentro de lo que es esta estructura, fíjense que no es ni más ni menos que una estructura que tiene un montón de campos dentro, bueno, me trae ya dentro de ella todos estos campos, o sea, me va a indicar
cuál es el timer en cuestión, cuál es el canal en cuestión, o sea, todos estos campos ya vienen completos. Para eso sirve. O sea, yo tranquilamente acá podría hacer, si quisiera, no sé, decir algo, hteam, y accedo, no sé, al canal o a la instancia, igual, o sea, acá puedo ir preguntando por las distintas configuraciones que tiene ese timer. ¿Bien? Listo, eso ya lo tenemos configurado. Permítanme hacer nuevamente el build project. Ahí va. Bien, sí quiero, chicos, que se entienda eso que acabo de hacer. O sea, lo que me está, digamos, ¿por qué es que me pasa este argumento? Porque acá dentro de esta estructura me pasa toda la información del timer. Bien, para eso sirve. Permítanme venir acá. Ahí va. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Esto lo voy a acomodar acá abajo, se me fue la perspectiva. Les voy a acomodar, chicos, esto que se me fue de costado. Ahí va. Bien. Bueno, ¿qué configuraciones tenemos dentro de lo que es nuestro punto C? Yo vengo a mi main, como les había comentado, todo lo que empieza con guión bajo no es ni más ni menos que una macro que conforma el punto H, y yo cada vez que llame a HAL, team, get counter, voy a estar obteniendo el valor de cuenta de ese time. Bien, como cada vez que llame al HAL, team, get compare, voy a estar obteniendo, miren, les hago control clic. Fíjense que es exactamente lo mismo, o sea, no deja de ser una macro, solamente con la idea de que es una macro condicional. O sea, ¿qué es lo que hace? En este caso recibe dos argumentos la macro. Bien, y fíjense que es condicional, ¿por qué? Porque pregunta, si canal, o sea, si el segundo argumento que le paso es igual a team channel 1, entonces obtengo este registro. Si canales channel 2 obtengo este, si canales channel 3 obtengo esto, y de lo contrario sería como un switch case, básicamente. De lo contrario obtengo este. Bien, o sea que dependiendo qué argumento yo le pase a esa macro, me va a devolver o el CCR1, CCR2, CCR3 o el CCR4. Ustedes me van a decir, ¿qué es ese registro? Bueno, es el que ya vimos, no es ni más ni menos que el Capture Compare Register. Bien, o sea que voy a estar leyendo estos registros por medio de esas macros, ¿bien? O bien leo el CNT, el registro CNT por medio del get team counter, o bien leo alguno de los registros de captura por medio del get compare, del get team compare, ¿bien? Bueno, ¿qué uso le voy a estar haciendo yo? Fíjense, dentro del while no hago ni más ni menos que, por un lado con una variable valor cuenta obtengo el valor del timer, y por otro lado con una variable que se llama valor IC obtengo el valor del CCR1. Bien, y después, ¿qué es lo que hago? Lo muestreo. Bien, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? La ventaja que tiene nuestro stick, que esta la pueden usar ustedes para depurar, es que tiene un pipe, o sea, un stream de puerto COM incorporado. Ustedes no necesitan generar una comunicación serie extra. Ustedes con la WARP2 ya pueden trabajar de esta forma como lo estoy haciendo yo. Ustedes escriben por la WARP2 y por dónde sale, bueno, termina saliendo por la consola de acá del IDE. Así que eso es muy interesante a la hora que ustedes necesiten, perdón ahí por la ambulancia, pero eso es muy interesante ustedes cuando necesiten hacer una depuración o ver alguna variable en tiempo real. Hay dos formas que lo pueden hacer. O bien lo pueden hacer con live expressions, como ya históricamente estuvimos trabajando, en donde ven en tiempo real las variables, que eso ya es, digamos, propio de lo que es el serial wire debugging, o bien lo pueden ver por medio de una transmisión de WART, o sea, por mensajes WART que van mandando a la consola, que esto ya es comunicación serie, o sea, no tiene nada que ver con SWD. Bien, bueno, voy a hacer un build project y vamos a hacer un
debug as, ¿bien? O sea, voy a depurar este ejemplito que hasta ahora, fíjense, lo único que les mostré fue la configuración del timer 1, una configuración, perdón, del timer 2, una configuración muy sencillita, ascendente, con el módulo de captura del canal 1 habilitado. Y no tengo mucho más que eso, ¿bien? O sea, que necesito, obviamente, para usar el... ¿Se acuerdan que, si es que no lo vieron, el sprintf no es ni más ni menos que el string printf? O sea, lo que hace es guarda este string que ustedes le mandan acá en la variable wordBuff. ¿Bien? O sea, es un printf que en lugar de mostrarse en pantalla, lo termina guardando en un vector, en este caso que es wordBuff. O sea que cuando se ejecute ese printf, el string, o sea, lo que es el vector wordBuff, va a terminar completo con la frase valor cuenta timer y en el %u va a tener el valor de la variable valor cuenta. Bien, o sea, es un printf que en lugar de mostrar en pantalla, escribe en un string. Y como segunda medida, si hago el famoso HAL word transmit, o sea, hago una transmisión por medio de la word2 de ese buffer que acabo de llenar acá, indicando la cantidad de bytes que quiero transmitir. Bien, bueno, ya estamos en modo debug. ¿Qué voy a hacer? Si ustedes en sus casas quisieran hacer una depuración por medio de una transmisión WART, como lo estoy haciendo acá, basta con que vengan a la consola y seleccionen, en este caso, bueno, yo ya lo tengo, pero seleccionen básicamente la consola en cuestión. Miren, salgamos de esta forma, seleccionan, si lo quisieran hacer nuevo, vienen acá, tienen el famoso Command Shell Console, o sea, lo que sería el punto 3, le dan ahí, seleccionan Serial Port, acá le pueden poner un nombre a la conexión o una nueva, vamos a ponerle TD2, en este caso ponen la velocidad que es 115.200 como viene y automáticamente ya les va a quedar generada ahí abajo la consola. ¿Bien? Yo no lo hago porque ya tengo una generada, si no me va a duplicar la consolita acá en cuestión. Bien, así que bueno, vamos a correrlo. Vamos a darle un play y ahí está. Ven cómo me está haciendo el print acá abajo del el valor cuenta y el valor ICE. O sea, por un lado tenemos, esperen que le voy a dar una pausa si lo analizamos bien, por un lado tenemos la variable valor cuenta timer, que vale 0, fíjense que justamente vale 0, ¿por qué vale 0? Porque no disparé el timer, fíjense que lo tengo comentado las dos instrucciones que disparan timer, y después tengo el valor captura IC, o sea, el captura de entrada, que también vale 0, porque no tengo disparada ninguna. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como primera instancia, vamos a disparar la captura, ¿bien? El input capture. ¿Cómo lo hago? Por medio de la API que les estoy mostrando acá. HAL team IC start. O sea, estoy comenzando una captura de entrada del timer 2, porque se lo estoy indicando acá, o sea, acá le estoy indicando que timer, canal 1. ¿Bien? ¿Por qué el canal 1? Ya lo habíamos visto. El canal 1 es el que yo tengo configurado dentro del configurador. Acá arriba. Dentro del configurador es el canal 1 el que tengo configurado como módulo de captura directa. Bien, si fuera otro canal, selecciono otro canal. Tengo hasta 4 canales por timer. Bien, si recuerdan el martes pasado, creo que Juan me había consultado o no había quedado claro en que los 4 canales son independientes. Tengan en cuenta que el canal 1, 2, 3 o 4, estamos hablando de los canales del timer 2. Si yo paso al timer 3, por ejemplo, fíjense que tengo un montón de timers, si yo paso al timer 3, tengo otro canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, que nada tiene que ver con los anteriores canales. Bien, o sea, esos son independientes a cada uno de los timers. O sea, que tienen un montón de canales para jugar ahí. Bien, bueno, vamos a hacer el build project con esta modificación que hicimos, como bien les dije, con el canal 1. Y vamos a darle play. Bueno, ahí tengo un par de warnings dando vuelta que tienen que ver con que yo acá, por ejemplo, en el valor cuenta, en lugar de tener un long unsigned in, lo tengo como un uin32. Tiene que ver con eso los warnings que me tiran, ni más ni menos que eso. Creo que tengo alguno dando vuelta por acá arriba, que también tiene que ver acá con la definición de acá arriba. Digamos. Son cuestiones menores que se arreglan muy sencillamente, digamos, haciendo alguna modificación. Y, por ejemplo, dentro de los private includes, ven, me está aclarando
que hay una declaración implícita del serial printf, basta con que yo acá venga y ponga numeral include stdio.h para que, bueno, fíjense como varios de los warnings ya me han desaparecido. Menos algunos de los warnings que tenían que ver con la declaración implícita de serial printf, desapareció. ¿Por qué? Porque yo ya definí arriba la biblioteca que contiene a esa función. Bueno, ahora sí, vamos a hacer botón derecho, debagas, stm32, y ahora le vamos a dar un play. Antes de darle play, nuevamente voy a seleccionar la consola del COM que estoy trabajando. Acá estamos, la consola prueba, y le vamos a dar un play. Fíjense cómo ya ahora cambia la cosa. Simplemente con haber habilitado la función de disparo del módulo de captura. Bien, vamos a hacerle un pause y analizamos un poquito los datos. Fíjense, obviamente que tengo un montón de información acá para analizar porque estoy disparando comunicaciones permanentemente. Tengo valor de captura del IC en 0, mientras que el valor cuenta timer vale, bueno, 825 y va incrementándose. Fíjense como entre cada pasada va incrementándose bastante esto. Bueno, ¿por qué? Porque el timer está contando en forma ascendente, como bien dijimos. ¿Lo podría configurar en forma descendente? Sí, estamos de acuerdo que lo podría configurar en forma descendente. Eso es configurable. En un SysTick no es configurable, en un timer sí. Bien, aprovecho y consulto. Bueno, Juan Lauría, ya que Marcelo te agarró en la primera parte, te agarro yo también y te tomamos hoy de punto, diría. ¿Estás por ahí? Sí, Juan, te consulta, ¿hasta qué valor va a contar el timer? hasta 2 a la 32 menos 1, si era de 32 bits, ¿no? Correcto. 2 a la 32 menos 1, pero ¿eso es configurable o siempre va a contar hasta eso? En este caso es configurable, vos lo podés bajar al valor que vos quieras. Exactamente, exactamente. Chicos, tengan en cuenta eso, ¿eh? O sea, fíjense cómo el timer ahí está incrementando, va a continuar y en algún momento estamos ya creo que cerca. Espero que no me esté faltando algún dígito de por medio, pero si estamos de acuerdo debería resetear cuando llega a 2 a la 32 menos 1, que es 4.000.000.000, 200 y pico mil. A ver si... Ahí está. Permítanme hacer un pause. No, perdón, le falta todavía bastante para resetearse, a ver si lo tenemos acá. No, le falta bastante para resetearse. Pero cuando llega a ese valor, se resetea. Si ustedes dijesen, yo no quiero que cuente hasta ese valor, yo quiero que cuente menos, como bien charlamos, eso lo configuran ¿dónde? Dentro de la parámetro de configuración, acá, en este parámetro, counter period, acá le ponen el valor al que quiere que el timer se resetee, ¿bien? O que genere una interrupción. Pero esto es configurable acá. Ustedes acá le dan el valor que quieren. ¿Bien? De hecho, bueno, en la próxima instancia, si quieren, lo configuramos, así ven cómo va reseteándose, digamos, mucho más rápido el timer. Bien, estábamos, permítanme la perspectiva de bug. Ahí está. Bien, y continuamos ahí en el... Ahí yo lo que hice fue toqué el timer, toqué el pulsador. Bien, y si se fijan, abro un poquitito acá, pero si no llega a ver alguno de ustedes, por favor díganme y le ponemos un zoom. Pero ¿qué es lo que me interesa que acá vean? Esto. Fíjense cómo hay un momento, bueno, que no lo vamos a llegar a ver porque tengo mucha información dando vuelta acá, a ver si llegó. A ver si llegó el valor que le pasa. Acá. Bueno, básicamente en esta captura, fíjense cómo pasó lo que estaba contando el timer, o sea, el valor de cuenta timer, pasó al registro de captura de entrada. ¿Por qué? Porque se produjo un flanco en la entrada. ¿Bien? O sea, eso es lo que generó que automáticamente, si lo ponemos al gráfico de en bloques, automáticamente lo que es el counter, o sea, el registro CNT, se copió en el registro CCR1. ¿Por qué en el CCR1? Porque estamos utilizando el módulo de captura 1. Si estuviéramos utilizando el módulo de captura 2, hubiera sido el 2, el 3 o el 4, el que nosotros hubiéramos utilizado. Por eso es que tienen estas flechas, ¿bien? Porque no es que la captura se copia en el counter, no, todo lo contrario. El valor de la cuenta en ese momento se copia en el valor del CCR1. ¿Bien? Es tan sencillo como eso. Fíjense, ahora lo vamos
Así que le damos un reset y le volvemos a dar play. Bien, fíjense cómo, le doy un pause, tenemos el timer contando, bien, y el valor, digamos, de lo que es la captura de entrada en 0. Entonces, el timer cuenta y el valor de la captura de entrada en 0. Vamos a continuar. Vuelvo a darle pause. Fíjense cómo sigue en 0. O sea, el valor de la captura de entrada sigue en 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un pulsito. Ahí está. Ven cómo automáticamente el valor del timer se copió en el registro CCR. ¿Por qué? Porque se produjo un flanco. Cada vez, como lo tengo configurado yo, si vienen acá a la configuración, la tenemos acá abajo, both edges, es decir, cada vez que hay o un flanco ascendente o un flanco descendente en la patita asociada, el valor de cuenta se copia en el registro CCR. Esa es la idea del módulo de captura de entrada, que en forma automática se produzca esa copia. Bien, el valor del registro counter pasa al registro CCR. ¿Y ahí qué podemos hacer? Y bueno, ahí nosotros sabiendo cuál es nuestra base de tiempo, sabemos cuánto tiempo pasó. Bien, básicamente esa es la idea y esa es la magia del registro de captura de entrada. Tan sencillito como eso, no tiene demasiada vuelta. Bueno, ¿qué parámetros voy a tocar ahora para ya sí cerrar un poquitito lo que es timer y que quede claro? Por ejemplo, le voy a poner, no sé, 100, no, un poquito más, vamos a ponerle 1.000.000 como valor de cuenta. Tengan en cuenta, cada vez que modifican esto, ustedes tienen que generar el código, que se hacía por medio de la ruedita. Y esto lo que hace es, me va a copiar 1.000.000 ¿en qué registro? En este de acá arriba, en el auto reload register. Es decir, cada vez que el timer llegue a 1.000.000, se resetea. 1.000.000 se resetea. Ahí está. Permítanme hacer un build project. Botón derecho, debug as. Selecciono la consola. Hacemos acá, consola de prueba. Y le vamos a dar un play. ¿Ven cómo nunca pasa de 1.000.000? Obviamente que ustedes me van a decir, Juan, pero no veo nada. O sea, no veo nada porque paso de 400.000 a 800.000, después a 100.000. Bueno, ¿por qué es eso? Porque obviamente ahí, cuando ustedes trabajan con un serial printf, perdón, con un string printf como están haciendo ahora y con un word transmit, tarda un montón esa transmisión en enviar la información. ¿Qué sería lo lógico en este caso? Utilizar live expressions. Bien, venimos acá y vamos a verlo con live expressions, que va a ser mucho más cómodo. ¿Qué vamos a hacer? Valor cuenta. Por un lado, y tenemos el valor IC por el otro. Bien. Este lo borramos. Y ahora sí le damos play. Fíjense, bueno, tampoco tenemos una gran, digamos, capacidad de obtención de datos, pero fíjense cómo nunca pasa de 1.000.000. Siempre está por debajo del 1.000.000, ¿por qué? Porque justamente fijamos el valor de registro en 1.000.000. O sea, llega hasta 999.999 y se resetea a 0. Genial. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar básicamente el pulsador. Ahí está. Y ven que en algún momento se copió el 249.336. ¿Por qué? Porque ahí se produjo un flanco. Cuando se produce el famoso flanco en la patita, voy a tocar de nuevo. Ahora pasó a 620.000 y 719.000. O sea, fíjense cómo va cambiando. O sea, ¿cuál es la que usted, digamos, cuál sería la mecánica que ustedes tienen que hacer? Y permítanme pasar nuevamente a la pizarra. Mira acá. Fernando, ¿estás por ahí? Fernando Tauro. Sí, acá. Fernando, no sé si con esto estás entendiendo la mecánica del módulo de captura, pero a mí lo que me interesa, obviamente que todos ustedes, pero te lo pregunto a vos particular y a Fiamma, que son quienes están trabajando en esto, mirando el gráfico que te estoy mostrando ahora, ¿vos qué es lo que deberías hacer desde el punto de vista de la programación para obtener este famoso delta T? O sea, ¿cómo obtendrías el tiempo? Agarrar el número que me copió del flanco y pasarlo a tiempo. Está bien, pero
¿Vos cómo sabés qué valor había acá, o sea, en el instante 1, y qué valor había en el instante 2? Lo que deberías hacer, Fernando, es tomar este valor, o sea, en el instante 1 lees el valor del registro y después lo lees nuevamente en el 2. Bien, y haces valor 2 menos valor 1 igual valor del pulso. ¿Se entiende eso, Fernando? No te escuché, Fernando, no sé si vos me escuchaste bien. No, estoy pensando. ¿Por qué te lo menciono? Porque a vos se te va a producir un flanco ascendente acá, ¿bien? En este flanco ascendente, dependiendo cómo lo tengas configurado al timer, pero si lo tenés configurado en ambos, en flanco ascendente y en flanco descendente, cuando se produce el flanco ascendente, ¿qué es lo que hace el timer? Copia el valor de cuenta en el registro CCR. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí sí. O sea, acá te copia para decir algo, ¿no? Vamos a poner valores. No sé, 253. Y cuando se produce un flanco descendente, lo que hace el timer es exactamente lo mismo, o sea, copia el valor de cuenta en el registro CCR, que por ejemplo va a ser el valor, para decir algo, chicos, 684. Entonces, ¿vos qué es lo que tenés que hacer? Cuando te llegó el primer flanco, ese 253 te lo copias en una variable. Y cuando llegó el flanco descendente, el 684 te lo copias en otra variable. ¿Y qué es lo que haces? 684 menos 253, eso te va a dar el valor del ancho del pulso. No sé si me explico. Sí, ahora sí. Bien, o sea, esa es la idea de trabajar con el módulo de captura de entrada. Que vos tengas el primer valor, el segundo valor, haces la resta y sacás el ancho del pulso. ¿Qué puede pasar en el medio? O sea, ¿puede haber una complicación? Sí. ¿Cuál puede ser? Que el timer haga un overflow en el medio. Si están trabajando con un timer de 32 bits configurado en valor 2 a la 32 menos 1 es muy raro. ¿Por qué? Porque que llegue a 4.000 millones de cuentas y justo haga un overflow es raro, pero puede pasar. ¿Qué protección tienen que tener? Bueno, cuando se produce el segundo flanco, que se los marco acá, ustedes lo que tienen que preguntar es siempre que este valor sea mayor al 1. No sé ahí, Fernando, si me seguís. Sí. O sea, vos siempre tenés que preguntar, ¿este valor es mayor que 253? Sí. Ah, entonces no hubo un overflow. Ahora, si ese valor es menor, es porque, no sé, imagínense que acá el timer, lo voy a dibujar como un diente de sierra, ¿no? Imagínense que el timer venía subiendo la cuenta y acá llegó al valor de 2 a la 32 menos 1. Entonces se resetea y vuelve a incrementarse. Bueno, lo que tenemos que garantizar, o sea, obviamente que este reseteo es por acá y vuelve a incrementarse así. Tenemos que garantizar es que no haya habido un overflow dentro de lo que fue la cuenta de ese pulso. ¿Bien? ¿Vos, Fiamma, esto lo entendiste en materia de timer? Sí. Bien, igual ahora lo cerramos, todavía nos falta para ver el ejercicio. Chicos, y perdón, esto lo estoy haciendo extensivo a todos, ¿eh? Yo, ¿por qué lo menciono a Fernando y Fiamma? Porque ellos tenían justo una duda respecto al timer y venía como anillo al dedo porque, digamos, de la clase pasada vi que había algunas cuestiones que teníamos que cerrar en materia general del timer. Y este es un modo del timer, o sea, este es el módulo de captura de entrada. Después está el módulo de captura de salida, que es algo similar, pero acá el valor que ustedes le ponen al registro es el tiempo en el que va a estar en alto el pulso o en bajo. O sea, que sirve en lugar de para leer una entrada, sirve para generar una salida. Después tienen el módulo PWM, que sirve para generar un PWM, y el módulo de encoder, que sirve para leer un encoder en cuadratura. O sea, ustedes pueden ponerle un encoder en cuadratura ahí y el timer lo lee también. Bien, eso de hecho les voy a mencionar al cerrar esta partecita, esta explicación, vamos a ver un poco en lo que es un encoder de cuadratura y para qué serviría que el timer lo cuente. Y van a entender por qué existen estas XOR acá adelante. O sea, hay unas compuertas XOR que ustedes van a decir, ¿para qué sirve? Bueno, van a entender después para qué sirve
esta compuerta XOR que tiene, perdón, yo estoy mostrándoles acá. Ahí está, les decía, van a entender para qué sirve esta compuerta XOR de acá adelante, que cualquiera diría, ¿para qué sirve esto? Bueno, van a ver que tiene su finalidad cuando trabajen con el encoder en cuadratura, que es código Gray. Y en el código Gray justamente busca, digamos, que haya un único cambio entre la codificación y bueno, la XOR ahí cumple cierto objetivo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con el tema de los timers? Ya creo que nos queda claro, aunque sea, cómo leer o sea, nos quedó bien en claro cómo leer el valor de la cuenta y cómo leer el valor del registro CSR. Puede ser del 1, del 2, del 3 o del 4, dependiendo del canal con el que trabajen. Fíjense que yo ya no estoy usando más, chicos, el HAL Team Base Start, que usamos en el primer ejercicio de timer que vimos, sino que estoy utilizando el HAL Team IC Start, o sea, estoy iniciando el módulo de captura de entrada. Y le tengo que pasar el parámetro del canal también en cuestión. Si yo hago control clic acá, bueno, justo me vectorizó al punto H, permítanme esto cerrarlo. Bien, les quería mostrar esta API. Fíjense que no es ni más ni menos que disparar el timer nuevamente, o sea, acá lo habilita, habilita el módulo de captura de entrada y habilita el timer, pero en vez de dispararlo en modo normal, lo dispara en módulo de captura, ¿bien? O sea, con el pin asociado a la captura habilitado. No sé qué. Si yo les preguntase ahora, no sé, por ejemplo, Rodrigo, te agarro a vos, Rodrigo, ahí, a ver si estás en línea. Sí. Si yo ahora te pregunto, o sea, vengo nuevamente al IDE, acá abajo, y te digo, la patita, acá está, la patita 0 del puerto A, ¿cómo está configurada? O sea, ¿con qué configuración de GPIO está esta patita 0 del puerto A? Em, Channel Input Capture Direct Mode, dice. Correcto, o sea, está Ya como configurado timer. como módulo de captura, pero Sí. o sea, es una patita de propósito general, o sea, es una entrada o salida. O sea, vos esta patita la podés prender o apagar dentro de tu código. Me parece que no. Bien. Sebastián, No, ¿estás no. por ahí, Sebastián? ¿Sebastián Casal? Vamos ahí, bueno. Perdón, Juan, que Sí, Rodrigo. obviamente la podés habilitar o deshabilitar, Sí. pero por lo que veo ahí es una pata especial para timer, o sea que no es GPIO. Está muy bien tu respuesta, Rodrigo. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué quiero que les quede claro a todos, chicos? Que esta patita, o sea, el pin 0 del puerto A, está configurada como captura de entrada. O sea, no es una patita de propósito general. Ya ustedes, como propósito general, la perdieron. O sea, es una patita asociada al timer y punto. Fíjense que no es, si yo la cliqueo acá, no es ni ADC, ni SysWakeUp, ni General Purpose, Input, Output, Analog, nada. Es captura de entrada del timer 2. Nada más. Así que la respuesta de Rodrigo es correcta. O sea, si yo la puedo reconfigurar, estamos de acuerdo. Pero siempre que esté configurada en este modo, no es una patita de propósito general. Es una patita asociada al timer 2 y perdí todo el resto de las funcionalidades. Bien, cualquier cosa igual vuelven a preguntar, pero eso creo que quedó claro. Bien, bueno, lo que quiero hacer ahora es básicamente jugar un poco con los callbacks. O sea, para algo generé el callback acá arriba, que lo que hace es, cada vez que hay alguna interrupción de entrada, viene a este callback. Yo ya les mencioné en la clase pasada y la anterior, inclusive que estuvimos trabajando con ADC, que los callbacks son funciones desarrolladas en el IDE para facilitarnos a nosotros el trabajo. O sea, tenemos, por ejemplo, este callback, que es el input capture callback. Permítanme hacer acá un control
Sebastián, perdón, ahí vi tu mensaje, que está sin micrófono, está ok. Permítanme venir acá al punto C. Fíjense, chicos, que el callback no es ni más ni menos que algo que está colgado dentro del Team IRQ Handler. O sea, ocurrió una interrupción del timer. Bueno, acá empieza a hacer las preguntas. Che, ¿está seteado el pin del Capture Compare 1? ¿Está en reset? ¿No está en reset? Si está en reset, empieza a preguntar. Incluso, fíjense, pregunta, ¿está activo o pone activo el canal 1? Bueno, va haciendo un montón de preguntas que básicamente es lo que se llama parser, que ustedes lo vieron con Marcelo, o sea, el propio IDE hace un parseo de la información y va saliendo por cada uno de los punteros que correspondan. Esto fíjense que no son ni más ni menos que punteros perdón, acá abajo esto no es un puntero a función, es un llamado a función, porque ni siquiera está resuelto como puntero. O sea, termina llamando a la función que corresponda. Bueno, una de las que corresponde, en este caso, es HAL Team Input Capture, o sea, hice Capture Callback. O sea que hubo una captura. ¿Bien? Y así como tenemos el Input Capture, tenemos el Output Compare, el PWM, o sea, tiene un montón de funciones. Dentro de las cuales tenemos, permítanme mostrarles las de propósito general, que era el time elapsed, dando vuelta por acá, acá. El period elapsed, o sea, como cuando yo lo uso al timer solamente para contar tiempo, bueno, cuando ocurrió ese tiempo, es decir, cuando el timer, el contador, igualó el valor del auto-reload, bueno, me va a vectorizar a period elapsed callback. Para eso tienen un montón de callbacks, es simplemente ustedes buscar la que les sirva a ustedes y eso les va a generar obviamente una mayor facilidad a la hora de trabajar con código. Pero no quiero que pierdan el eje en que cuando su código vectorice acá, siguen adentro de la interrupción del timer. O sea, acá no pongan nada bloqueante, no pongan algún lazo largo, porque esto está dentro de una interrupción. Es simplemente un branch que se genera dentro de la interrupción para que su código quede más prolijo, más ordenado y para que a ustedes les sea más rápido el hecho de, bueno, pongo este callback y sé que cada vez que hay una captura, por ejemplo, viene acá. Obviamente que tienen que cambiar el modo de trabajo. O sea, yo no le puedo dejar el mismo modo de trabajo y que me vectorice acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vengo acá. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a comentar esto de acá. Y me voy a llamar a Start IT. O sea, modo interrupción. Después los parámetros son los mismos que arriba. Estoy diciendo que es el timer 2, canal 1, pero lo estoy trabajando en modo interrupción ahora. ¿Bien? O sea, ¿cuál es la diferencia básicamente que tiene? Nuevamente tengo que venir acá. Acá está. Bien, que básicamente habilita las interrupciones. Bien, fíjense, estoy dentro de la función que acabo de llamar, o sea, dentro de la API del Hardware Abstraction Layer que dispara al módulo de captura, o sea, al timer en módulo de captura, y dentro de ese disparo, fíjense que habilita las interrupciones. Bien, por medio de esta macro, no me deja acceder ahora, que es simplemente setear un bit dentro de la configuración para habilitar las interrupciones cada vez que hay una captura. Bien, así que ya lo tenemos configurado en el módulo de captura, ¿bien? Con esta API que acabo de copiar. Vamos a hacer un build project y vamos a hacer un debug. Ahí lo tengo corriendo, fíjense que el timer está corriendo. Recuerden que cuenta hasta 1.000.000 porque lo tenemos configurado así. ¿Bien? Y justo, bueno, perdí también porque justo en este caso no tuve el breakpoint que yo quería. A ver. Denme un segundito que voy a hacer unos pequeños cambios porque debería haber vectorizado a la interrupción. Déjenme hacer esto. Comentar esto. Comentar esto.
Bien, lo que estoy buscando es que el código sea más ágil, o sea, no tener todos estos envíos que teníamos por WART. Permítanme hacer un build project. Bueno, vamos a revisar a ver el callback que estamos usando porque lo que debería pasar es cada vez que la variable valor IC se actualiza, es decir, cada vez que hay una captura de entrada, debería estar vectorizando esta interrupción. Vamos a chequear por qué es que no está pasando eso. Vamos a buscar callbacks acá arriba. Y perdón, antes de hacer eso en realidad, permítanme hacer algo. Volvemos al modo de depuración. Lo que voy a hacer, chicos, ahora es poner un breakpoint en la interrupción del timer, porque tal vez lo que está pasando es que el timer está interrumpiendo, pero no está vectorizando bien a la callback. Así que vamos a venir acá. Voy a poner un breakpoint acá, en la línea 3818, que es básicamente la primera instrucción dentro del team IRQ. Vamos a darle un play. Ahí está, bueno. Fíjense que no está interrumpiendo el timer. En realidad el problema no es la callback como tal, sino que el timer no está generando la interrupción que debería estar vectorizando acá, a la línea 3818 que ven acá. Así que vamos a revisar la configuración que acabamos de hacer. Puede ser que algo se nos esté escapando. Vamos a revisarlo acá. Venimos acá. Estamos bien, o sea, estamos de acuerdo en que estamos disparando el timer en modo interrupción. De hecho, perdón, vamos a correrlo en paso a paso. Si nos metemos y chequeamos que se esté corriendo en modo interrupción. Juan, ¿puede ser que no esté habilitada la interrupción en la parte de configuración Sí, donde está la ruedita? sabés que tenés razón. Sí, sí, sí. Me está faltando la interrupción del NVIC. Yo si no habilito la interrupción del NVIC nunca me va a vectorizar. Sí, tenés razón. Muy bien, Juan. Lo que me está faltando acá es la interrupción propiamente del NVIC. Lo puedo hacer de distintas formas. Lo voy a hacer de la forma más rápida. Venimos acá. Tenemos el NVIC Settings, y acá me está faltando habilitar, ven esta tilde, que es lo que Juan me le aclaraba muy bien recién, me está faltando habilitarlo acá. O sea, si yo no le habilito esta tilde, claramente nunca me va a generar interrupción. Vamos entonces a chequear ahora la configuración del timer, y si venimos acá abajo, fíjense que tiene que estar por acá el NVIC. Está bien. Dentro de lo que es la configuración ahora general del Hardware Abstraction Layer, ya me está configurando, o sea, en el Startup, me está configurando la interrupción del timer. Así que vamos a hacer esta prueba ahora. Build Project, con esa modificación de la interrupción, y vamos a hacer un debug as.
Vamos a switchear. ¿Ven cómo generó la interrupción ahora sí, chicos? Fíjense, se produjo la captura, todavía no me actualizó la variable valor IC, y ahora lo que voy a hacer es, salgo de acá del callback, yo lo que debería hacer acá en el callback sería tomar la lectura, ¿bien? Que ahora lo vamos a hacer como próximo paso. Bien, pero salgo del callback. Ahí está, ¿y ven cómo me actualizó la lectura? Valor IC ahora tomó algo. Entonces vamos a hacer ahora el ejercicio como tal, de cómo debería trabajar el módulo de captura. Vamos a venir al main, y vamos a, esto mismo que estábamos haciendo acá, lo vamos a hacer acá. Vamos a decir, valor, para decir algo, ¿no? Todo esto prefiero, ¿saben qué? Lo voy a trabajar, más allá de que esté mal, lo voy a trabajar, no esté mal, digamos, que no sea lo encapsulable que a uno le gustaría, lo trabajo como variable global, simplemente para el hecho de poder verlo abajo, dentro de Live Expressions. Recuerden que las variables locales, al salir de la función, se pierde el scope de esa variable, entonces no la voy a poder ver. Al ser una variable global, me lo guarda en el segmento BSS de datos, y al estar en el segmento BSS, voy a estar permanentemente dentro del heap presente. Bueno, voy a llamar valor anterior, 0 y 32-t, valor actual. Bueno, sí, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Con la variable valor actual, tomamos el dato y vamos a llamar otra variable que sea cuenta pulso. Es igual a 0, entonces lo que hacemos es valor actual, obviamente antes de irnos, vamos a hacer valor anterior. Y tenemos cuenta pulso, va a ser valor actual menos valor anterior. Esto siempre y cuando no haya un overflow en el medio. O sea, que nosotros lo que tenemos que hacer, acá es la pregunta que les había mencionado antes. Siempre y cuando valor actual sea mayor a valor anterior, tomo esta decisión. Bien, o sea que cuenta pulso va a ser igual a valor actual menos valor anterior. Ahora, de lo contrario, ya ahí es distinta la situación. ¿Por qué motivo? Porque ahí voy a tener al valor, digamos, al valor actual va a ser menor que el valor anterior. Básicamente, ¿por qué motivo? Por el hecho de que hubo un overflow ahí en el medio. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué se les ocurre para soslayar y para resolver esa situación? O sea, si yo tuve un overflow, ¿bien? Es decir, que el valor actual es menor que el valor anterior. ¿Cómo lo resolverían? Yo diría, perdón, mayor igual, como para asegurarnos cualquier situación. ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué se les ocurre? A ver, no sé, Kevin, ¿se te ocurre algo, Kevin John? ¿Alguna situación como para resolver esto? ¿A alguien se le ocurre alguna forma? Juan, Rodrigo, Fernando. ¿Cómo ustedes resolverían esto? O sea, ¿qué pondrían en la condición de else para que el cuenta pulso siga siendo real? Había visto algo de eso, es como que le tenés que agregar de lo que te pasó, lo de la cuenta completa, algo así era. Ok. O sea que yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. A ver. ¿A qué yo me estoy refiriendo, chicos? Imagínense que mi timer cuenta hasta 20. ¿Bien? Para hacer un ejemplo muy sencillo. Mi timer cuenta de 0 a 19 y en 20 se resetea a 0. Es decir, 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3, hasta nuevamente 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3.
Imagínense que por algún motivo cayó la interrupción y yo guardé en mi valor anterior el valor 17. Pero el próximo pulso llegó con el timer valiendo 2. En realidad lo que yo debería tener es de 17 a 18, de 18 a 19, de 19 a 0, a 1 y a 2, que sería 5. O sea, lo que sería el cuenta pulso sería 5. Pero si yo hago la resta, estaría restando 2 menos 17, sería cualquier cosa. Una forma puede ser trabajarlo signado. Yo podría trabajar con cuenta pulso signado, por ejemplo, en donde yo hago 2 menos 17, me va a dar un valor negativo y bueno, yo automáticamente ya sé que hay algo que está mal, que tengo que corregir. Bien. ¿De qué otra forma se les ocurre a ustedes resolver esa situación? Yo lo que sí les quiero traer acá es cómo obtenemos acá está el autorreload. Yo lo que voy a preguntar acá es lo siguiente, chicos. Si valor actual, o sea, voy a hacer la pregunta inversa. Si el valor actual es menor al valor anterior, es decir, que si, por ejemplo, ahora vale 2 y el anterior era 17, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar valor actual sería, perdón, el anterior. Bien, o sea, estoy tomando esta condición. Acá, ¿qué es lo que voy a tener? El valor 20. Sería 20, en el ejemplo que les estoy dando, 20 menos 17, 3 más 2, 5. O sea que el sistema así va a funcionar. Y en el caso de else, ahí sí voy a tener la resta normal. ¿Todos me siguieron ahí, Juan, Lauría, entendiste lo que hice? Sí, sí, entendí. Bien, o sea, simplemente lo que le tengo que pasar acá es el timer 2. Le tengo que indicar de qué timer estoy tomando el valor de autorreload. Chicos, con esta macro que yo estoy poniendo acá, no estoy ni más ni menos que yendo al reference guide, ni más ni menos que leyendo este registro de acá. O sea, me está pasando cuál es el valor que yo tengo acá arriba. Bien, pero únicamente voy a entrar ahí en aquel caso en el que el valor actual sea menor al valor anterior. Si no se da esa condición, no pasa nada. O sea, cuando el valor actual sea mayor o igual al valor anterior, cuenta pulso es igual a valor actual menos valor anterior, que es la resta habitual que tengo que hacer. Bien, y obviamente antes de irme de acá no puedo dejar de hacer el vuelco, digamos, del valor actual en el valor anterior. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, bueno, hacemos un build project. Ahí está, y ahora sí, vamos a poner valor actual, valor anterior y cuenta pulso. O sea, me estoy agregando todas las variables que recién estuvimos trabajando. Le damos un play, fíjense, la única que aumenta es valor cuenta. El pulsadorcito este me está fallando un poquito. Discúlpenme ahí, lo estoy acomodando. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que obtuve? Bueno, el valor actual justamente me quedó igual porque al salir me quedó eso, pero me quedó el cuenta pulso. Lo podría, de hecho, miren, lo voy a cambiar esto. No lo puedo hacer. Tendría que usar una variable auxiliar. Pero básicamente, fíjense cómo en cuenta pulso me quedó el valor, digamos, anterior. Acordémonos de este valor, 743,831.
743, 831. Me lo anoto ahí como ayuda. A ver si logro generar un solo pulsito. Ahí está. Fíjense. Vamos a hacer el cálculo a ver si funciona. Ojo que puede ser que me haya tomado más de un pulsito, ¿eh? Pero a 743, 831, que era mi valor anterior, yo le voy a sumar 760, 125, que es el valor del pulso. No, me lo tomo más de un... A ver, y lo resto en 1.000.000. No, sí, me tomo más de un pulsito. El problema que estoy teniendo es que me está tomando más de un pulso. O sea, cada vez que yo pulso me está tomando 2 o 3 y por eso es que ven cómo cambia mucho. Ahí está, 512. Un pulsito muy chiquitito fue este que me tomó. Lo que sí voy a hacer, simplemente para... Me voy a generar una nueva variable, simplemente para que nos quede ahí la información. Anterior. Buffer. En donde vamos a guardar acá. Valor anterior. Buffer igual valor anterior. Bien, me estoy guardando el valor anterior real antes de actualizarlo para evitar justamente, digamos, perder esos pulsitos extra que me está generando la señal. Me lo agrego acá abajo, valor anterior buffer, ahí está. Y ahora sí, damos play. Vamos a generar el pulsito. Bueno, fíjense ahora si se va a ver perfecto. A ver, Fernando Tauro, ¿estás por ahí, Fer? Sí. Fíjate cómo ahora sí se ve perfecto con estas variables que generé el funcionamiento. El valor anterior lo voy a borrar porque lo único que hace es generar confusión acá, dentro de lo que es esta. Ahí está, lo saco. Fíjate cómo me queda. Este también lo saco porque no me aporta nada. Ahí está. El valor actual me dio 84.910. Mientras que el valor anterior era 848.883. O sea, se da el caso que estuvimos charlando recién con Juan Lauría, en el que justo el timer hizo un overflow entre el valor anterior y el actual. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad nunca el valor anterior puede ser mayor al valor actual, porque siempre el timer es ascendente. Pero como este timer hace un reset en 1.000.000, bueno, justo se dio el caso de que entre 848.000 y la próxima muestra hubo un overflow. Pero fíjate cómo el cuenta pulso funciona bien, porque si yo hago, voy a hacer el cálculo, 1.000.000 menos 848.883 más 84.910, que es el valor actual, me da los 236.027, que es la cuenta del pulso de la señal. ¿Eso lo entendiste, Fernando? Sí. Básicamente esto es lo que tienen que hacer ustedes, Fernando y Fiamma. O sea, ustedes tienen que tomar un punto, tomar el siguiente punto a nivel valor y hacen la resta. Les puse esta condición porque esta condición se les va a dar cuando haya un overflow entre las dos muestras. Sabiendo esto, y Fernando, ahí te pregunto, estos 236.027, ¿cómo lo trasladarías a tiempo? Por la base de tiempo que tenemos configurada. Correcto. Imaginémonos que estamos trabajando, por ejemplo, en una base de tiempo de 84 MHz. Entonces, ¿qué hago? 1 dividido 84 MHz me da el periodo, y este periodo lo multiplico por 236.027, y me va a estar dando que el pulsito fue de 2,8 milisegundos. Bien, fíjense que me está tomando pulsitos chiquitos, que justamente es la idea de esto. O sea, para eso sirve el módulo de captura de entrada, para tomar este tipo de señales. Como yo sé la base de tiempo, que es en este caso 84 MHz, lo puedo pasar a tiempo sin ningún problema. Bien, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, yo podría trabajar con el módulo de captura de un timer y conectar esa salida al módulo de captura de entrada de otro timer, para probar, básicamente para probar cómo genero el tiempo en uno y con el otro lo tomo. Bien, pero Fernando y Fiamma, ¿esto sí se entendió que es lo que ustedes básicamente tienen que hacer?
No los escuché. Fernando, ¿vos me llegaste a contestar? Fiamma, Sí, yo por mi tampoco. parte sí. Ok, bueno, Fiamma, ¿vos lo entendiste? Sí. Bien, bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer para tomar el ancho del pulsito de una señal con el módulo de captura. Bien, obviamente que yo estoy trabajando con el módulo de captura 1. Si usted estuviera utilizando otro canal, tendría que modificar esto, poner channel 2, channel 3, channel 4, el que creyera, digamos, conveniente para esa aplicación. Bien, bueno, con esto yo sí daría por cerrado el tema de timers, o sea, todo lo que es timers, o sea, vimos timers. ¿Qué modificaciones haría ahora nada más para que nos queden claro a todos del timer algunos conceptos generales? Bueno, trabajemos un segundito en unas pequeñas modificaciones dentro de los parámetros. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un contador, bueno, ascendente o descendente no nos va a aportar demasiado, es simplemente tocar esto, fíjense, empieza de arriba para abajo, de abajo para arriba, o sea, esto lo cambian de acá. Le voy a tocar este parámetro, le vamos a poner 50 millones. Sin división de tiempo y sin auto-reload preload. Perfecto. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto, Fiamma, la que quieras. Del código del capture callback, es como, lo que me da duda es, ¿cómo sabes que lo que te devuelve es una vez que se dio el pulsito? O como está configurado para que sea ambos flancos, entra esa función únicamente cuando se dio el pulsito entero. Yo acá le puse both edges. ¿Ves dentro de la configuración de la polaridad? Le puse Sí. que entre por flanco ascendente y por flanco descendente. No sé si eso responde la pregunta, Fiamma. Claro, pero lo que pasa es que entra una vez que se dio todo, o sea, una vez que se dieron ambos flancos, Sí. o yo pensaba que eran que entra como cada vez que ocurre un flanco, sea ascendente o Entra, descendente. no es correcto lo que decís. Entra cada vez que ocurre un flanco. O sea, si ocurren 88 flancos, va a entrar 88 veces. Lo que ustedes tienen que hacer es habilitarlo únicamente cuando quieren medir la señal. Después lo deshabilitan. No sé Claro, si me seguís, Fiamma. sí, Hay otra de las APIs en cuestión, Fiamma, que es básicamente stop, que es esta. O sea, tenés el start y tenés el stop. Vos lo que haces es, lo vas a habilitar, o sea, vas a dejarlo con el start únicamente cuando vos quieras medir el pulso, y cuando vos termines la medición le pones stop, como para que deje de medir el pulso. ¿Se entiende, Fiamma? sí. No te veo muy convencida. Si hay alguna duda, la vuelvo a explicar, ¿eh? Claro, lo que me da duda es cómo es que lo que mide es el ancho del pulsito. En realidad lo que mide es el tiempo entre flanco y flanco, o sea, entre flanco ascendente y flanco descendente, o entre flanco descendente y flanco ascendente. Ah, claro, ahí está, estaba interpretándolo de otra forma. O sea, lo que, por ahí esto te lo, o, digamos, te ayuda o termino de mezclarte las cosas, pero permíteme hacer un gráfico rapidito. Imagínate, bueno, tenés el eje, perdón, ahí el pulso, estoy medio complicado, y tenés esta señal, ¿bien? Como lo tengo configurado yo ahora al timer, acá va a generar una interrupción, 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 así. Entonces vos vas a estar midiendo este tiempo de acá, este tiempo de acá, este tiempo de acá. No sé si esto te ayuda a entenderlo, Fiamma. Sí, ahí lo entendí. Bien, lo que vos deberías hacer en tal caso es, lo voy a marcar en color azul. Por ejemplo, si vos querés medir únicamente este pulsito de acá, bueno, acá habilitas el input capture con el start
y una vez que te llegaron 2 interrupciones, acá lo deshabilitás. ¿Me seguís, Fiamma? Sí, sí. ¿Cómo harías eso? Bueno, muy sencillo. Dentro de acá pones, en vez de, no sé, te pones cantidad de interrupciones igual a 0 y acá abajo al cerrar haces cantidad IT más if. Estamos viendo solo el gráfico que habías hecho. Perdón. Ahí está. Te decía que acá dentro de la... ¿Ahí ves la pantalla? Sí. Sí, Bueno, vos te generás esta variable acá, un static unsigned in, que se llama cantidad de interrupciones, y acá preguntás, if cantidad de interrupciones es mayor o igual a 2, cal, team, hice stop. Y lo parás. ¿Se entendió la idea? sí. Bien, o sea, esa sería la forma, por ejemplo, de medir el pulsito. Una de las formas, ustedes lo pueden obviamente plantear de otra forma. Bien, bueno, esto lo borro de acá. Vamos a hacer un build project. Y fíjense, chicos, ahora cómo va a contar más el timer. O sea, antes contaba hasta 1.000.000, ahora va a contar hasta 50 millones con esa modificación que hicimos. Ahí está. ¿Ven? Cuenta hasta 50 millones, se resetea. 50 millones, se resetea. 50 millones, se resetea. Lo último que me quedaría para mostrarles en materia de timers es, creo que igual lo habíamos visto, pero tengan en cuenta que ustedes pueden generar un callback asociado a este tiempo. O sea, cada vez que se produce un overflow del timer que te genere una interrupción. Eso lo hacen también con una callback asociada, que lo vamos a ver, que es esta básicamente. Period last callback. ¿Bien? Hacemos acá. Le voy a dar más tiempo para que nos dé tiempo, digamos, para trabajar la interrupción. Acá estamos. Esto me lo copio, me lo traigo para acá. Y lo que vamos a hacer nosotros es, acá sí, me voy a copiar esto de acá arriba. Y simplemente, perdón, esto lo voy a dejar también global, porque como bien les digo siempre, si no lo dejo global, pierdo. Vamos a hacer ahora el corrimiento. Vamos a ver qué. Permítanme mostrárselos acá. Cuenta interrupciones, creo que era, ¿no? Cuenta interrupciones, no. Cuenta IT, creo que se llamaba. Acá está, cuenta IT. Lo voy a dejar acá. Van a ver que va a permanecer ahí en el valor 0. Y sigue en el valor 0. ¿Por qué? Porque en realidad no está habilitada el modo para interrumpir por timer elapsed. ¿Bien? Ahora, si yo le doy un terminate, ¿qué es lo que voy a hacer? Vengo acá y permítanme pararlo así. Bueno, esto, de hecho, fíjense cómo me había quedado mal. Y vamos a hacer esto también un comentario acá. Y vamos a hacer esto.
¿Ven cómo estoy contando interrupciones abajo? Cada vez que llego a 50 millones, me incrementa en 1. Vamos a simplemente, permítanme hacer un último cambio para que todos lo terminen de entender, porque quedó un valor por ahí muy chiquito. Vamos a dejarlo más grande. Vamos a ponerle 500 millones. Ahí va. ¿Ven cómo termina contando interrupciones? Bien, esa es un poquito la idea del timer. O sea, tienen distintos modos de trabajo, módulo de captura, bueno, en este caso lo tienen en modo, digamos, de cuenta libre. O sea, todo eso es configurable por ustedes en función de... Y perdón, también lo tengo acá doble esto. Lo tenía que sacar de acá. Ahí estoy generando el código porque no estaba, creo que se quedó contando a 50 millones. Lo quería pasar nuevamente a 500 millones. Ahora sí. Ven, cada vez que llega a 500 millones, incrementa en 1. Sigue contando, se resetea a 500 millones, o sea, se resetea a 0, llega a 500 millones, cuenta 1. ¿Bien? O sea, básicamente este es el modo de cuenta libre. O sea, trabajándolo de esta forma estaríamos trabajándolo muy parecido a lo que es un SysTick. Como un contador de rueda libre que cuando llega al valor de auto-reload genera una interrupción, y en este caso nosotros, ¿cómo capturamos la interrupción? Bueno, porque incrementamos en 1 la variable cantidad IT. Nada más que eso. Es la forma de trabajarlo más sencillo al timer. Bien, chicos, respecto a esto, ¿tienen alguna consulta, alguna cuestión, algo que consideran que haya quedado pendiente en materia de timers? Me parece que lo vimos bastante completo, digamos, módulos digamos, de rueda libre, como sería en este trabajo. Sí me interesa, chicos, que vayan sacando el concepto de los callbacks. Fíjense cómo simplemente copiando y pegando los callbacks, dependiendo del modo que ustedes quieran utilizar, ya tenemos trabajado un callback de captura de entrada o bien un callback de elapse, o sea, time elapse, periodo de elapse, o sea, digamos, vencimiento de tiempo. Ahora, ¿qué otras cuestiones por ahí me gustaría mencionar? Ahora sí ya pasar a lo que es comunicación seria. Si ustedes consideran que no hay ninguna duda respecto a los timers, pasar a lo que es comunicación seria. ¿Cuál es la comunicación seria en realidad que quiero presentarles ahora, que ya la estuvimos trabajando? Tiene que ver con el módulo WART. O sea, el módulo WART para nosotros en realidad ya es una comunicación serie perimida, desactualizada, pero bueno, en algunos modulitos se sigue utilizando la comunicación serie, y es más que nada, digamos, una herencia histórica que, como bien Marcelo les estuvo comentando, de los famosos modems, el DTE, el DCE, que de hecho los modems con los comandos AT se siguen empleando actualmente en los modulitos, por ejemplo, en los modulitos Bluetooth, en los modulitos Wi-Fi o en los modulitos LTE o GSM 4G. Se siguen utilizando los comandos AT, y eso en realidad es por una cuestión de herencia, porque tranquilamente se podrían manejar de alguna forma mucho más eficiente que digamos, por comandos AT, pero bueno, por una cuestión de herencia, se siguen trabajando con los famosos AT, ATCSQ, bueno, AT Carrier Squelch. Uno tiene que ir chequeando los comandos de ese modem y se los va pasando en formato de string. Bien, o sea, dentro de una WART le vas pasando las letras a configurar, se forma la palabra y después le mandás el CR, o sea, el retorno de carro, para validar el comando en cuestión. Así que por eso es que ustedes pueden llegar a utilizar la comunicación serie. Fíjense que nosotros la estuvimos utilizando por medio de estas APIs acá, que no es ni más ni menos que HAL WART Transmit. ¿Bien?
Recuerden que HAL era el acrónimo de Hardware Abstraction Layer y WARD Transmit es para enviar un dato por medio de la WARD. ¿Qué argumentos requieren ustedes para mandar datos por la WARD? Muy sencillo. Primer argumento, indicativo de cuál es la WARD que se está usando. WARD 1, WARD 2, no sé cuántas son las WARD puntualmente que tenemos acá, que ya se los confirmo. Las tenemos por acá dando vuelta. Acá están. En realidad, fíjense que son los USART, el Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Bien, y acá lo tenemos más fácil acá. Tenemos USART 1, USART 2 y USART 6. O sea, tenemos 3 USART disponibles. Bien, recuerden que la S es de Synchronous, o sea, tenés Universal, Synchronic, Asynchronic, Receiver, Transmitter, en este caso 2. Bien, tenemos la 1, la 2 y la 6. La 1 es la que viene por defecto configurada, que tenemos la patita 2 del puerto A y la patita 3 del puerto A configuradas. Bien, si nosotros venimos, permítanme mostrárselos acá. Son los esquemáticos de nuestro núcleo. Vamos a buscar nuestro MCU. Dijimos, perdón, era para repasar, la patita 2 del puerto A y la patita 3 del puerto A. Bien, si ustedes lo ven acá, fíjense cómo la patita 2 y la patita 3 están conectadas al microcontrolador, digamos, que hace las veces de link side. Por eso es que llega la información, porque ustedes ven acá que tienen el TX y el RX. Ustedes me van a decir, Juan, ¿cómo es que, digamos, que llega la información? Bueno, porque estas patitas están conectadas al link side y el link side genera un puerto serie virtual con nuestra PC. ¿Bien? O sea que el microcontrolador que está del lado, digamos, del USB nuestro es el que genera esa comunicación. Bien, por eso es que ustedes, si simplemente utilizan el hardware transmit WARD 2, va a llegar el parámetro, el paquetito acá a la consola. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se está generando el puerto virtual. Si ustedes utilizan cualquier otra WARD, la WARD 1, la WARD 6, no va a llegar. Eso sí que les quede claro, chicos, porque tal vez ustedes después quieren utilizar la WARD 1 o la WARD 6 y no les va a llegar acá a la consola porque no está cableada así dentro del stick. O sea, eso me interesa que les quede claro. Que si ustedes necesitan, por algún motivo, tener digamos, la consola acá abajo, utilicen la WARD 2, no utilicen ni la WARD 1 ni la WARD 6 porque físicamente no está cableada con el link side digamos, de lo que sería su stick. O sea, no va a llegar a ningún lado. Nadie les va a impedir que ustedes después saquen los cablecitos y se conecten a otra cosa. Ahí estamos de acuerdo en que lo pueden hacer seguro, pero si ustedes quieren, como les decía, tener acá en consola los mensajes, bueno, utilicen la WARD 2. Ahí, digamos, va a depender de ustedes lo que quieran utilizar. Bien, y después sí quería hacerles un repaso de lo que es la WARD propiamente. Vamos a venir nuevamente a la configuración, en este caso es la USART 2. Por defecto viene configurada en 115.200 con 8 bits, incluyendo paridad, o sea, 8 bits de datos, paridad known, o sea, sin paridad. Si ustedes quieren ponerle paridad, acá la pueden seleccionar. Los bits de stop es 1 o 2. Y data direction, si ustedes quieren recibir solamente, transmitir solamente o ambas. Fíjense que es muy sencilla la configuración, ¿bien? Y el oversampling tiene que ver con
esto básicamente define la frecuencia de clock, o sea, es cuántas veces se samplea el dato en recepción. ¿Qué quiere decir? Si yo trabajo 9600 baudios por segundo y selecciono un oversample de 16, quiere decir que el módulo va a estar trabajando a 153.600 Hz, porque va a ser 16 muestras por cada bits que se esté recibiendo. ¿Bien? Ese es el oversampling que tienen acá dentro de la configuración. Bueno, después cosas interesantes, fíjense que pueden tener canal de DMA, o sea, ustedes pueden decir que todo lo que se recibe por la USART lo toman por el DMA, o sea, dicen por el stream 2, en modo normal, en modo circular, como ustedes lo quieran hacer, con el famoso autoincremento. O sea, ustedes pueden recibir por USART y escribir en memoria, exactamente igual con la misma configuración que lo habíamos hecho con el ADC. Bueno, de la misma forma lo pueden hacer con la USART. Todo el dato que reciban, o sea, en la USART 2, por medio de recepción, a través del DMA1 y por el stream 5, que tiene un único stream, pueden hacer una comunicación del tipo periférico a memoria. ¿Bien? O sea que todo dato que llegue lo guardan en memoria. ¿En qué lugar de memoria? Bueno, eso es claramente configurable dentro de lo que son las APIs de la USART. Bien, así que eso ténganlo en cuenta. Digamos, tengan en cuenta que tienen DMA. De hecho, el DMA de este microcontrolador con el que estamos trabajando es recontra poderoso porque está conectado a gran parte de los módulos en cuestión. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con el I²C, también tenemos un DMA, en este caso el stream 0. El stream, tengan en cuenta que no lo pueden seleccionar ustedes, o sea, el stream es propiamente cómo está conectado internamente el micro al DMA. Pero todos los módulos nuestros, o sea, todos los módulos de comunicación serie, si yo vengo al SPI 2, y lo habilito también, fíjense que en recepción también tengo un stream habilitado, o sea, tengo un montón de streams de DMA para comunicaciones serie. Ya del hecho, digamos, de que la comunicación USART tenga DMA no es común. O sea, no se da en todos los casos que una USART tiene DMA. ¿Por qué? Porque la USART generalmente está pensada para tráfico de baja velocidad. Bien, la USART no tiene gran velocidad. Así que el hecho de tener DMA es algo interesante. Probablemente en alguno de los ejercicios próximos vamos a trabajar con la USART y con la DMA. O sea, ¿qué nos va a permitir esto? Todo el dato que nosotros le mandemos a la USART me lo va a guardar automáticamente en memoria sin intervención del código. Esa es la idea justamente del módulo DMA, del acceso directo a memoria que tiene nuestro microcontrolador, que insisto, es realmente muy poderoso, tiene muchas opciones y muchos streams disponibles. Bien, cuanto más streams tenga, más módulos obviamente me va a permitir interconectar. Bueno, haciendo un repaso general de lo que es la USART, como para, insisto, es este ratito que le vamos a dedicar y después ya la USART no la vamos a ver más porque es algo realmente muy sencillo de trabajar. Por ahí lo veremos en algún ejercicio con el DMA de 20 minutos, pero la idea es poder trabajar o con SPI o con I²C, o sea que son las comunicaciones por ahí serie más, digamos, más desarrolladas en la materia, insistiendo en que el módulo USART es un módulo perimido, o sea, esto es una comunicación muy sencilla, muy básica. Fíjense que ni siquiera tiene codificaciones, la famosa non-return to 0 es 1 o 0, 1 o 0, o sea que es realmente muy sencilla de trabajar. Bueno, ¿qué configuraciones tenemos para trabajar? Podemos configurar, como bien vimos, un bit de stop, 2 bits de stops, podemos configurar un largo de 8 o 9 bits en función de lo que nosotros queramos trabajar. Tenemos 3 USART en nuestro caso, y dependiendo del modo en el que vayamos a trabajar, porque tiene módulos también de IRDA, que son básicamente infrarrojos, para trabajar con codificación de infrarrojos, me va a ir permitiendo configurar de distintas formas. ¿Bien? O sea, las formas que nosotros recién vimos, que tenía un bit de stop o 2 bits de stop y 8 o 9 bits de datos, son la configuración de comunicación general. Después, dependiendo si le damos alguna configuración particular, bueno, ahí habría que ver si nos permite trabajar, por ejemplo, con un bit y medio de stop y demás, ¿bien? Pero no son configuraciones generales de la USART. Bueno, después fíjense que tienen también los pines asociados, esto lo vieron con Marcelo en la teoría que tenía que ver con el control de flujo con modems, tiene el CTS y el RTS disponibles como para hacer control de flujo.
Y después, bueno, tenemos el diagramita en bloques, un diagramita muy general de lo que es la WARP. Bien, tenemos un buffer, o sea, de transmisión y un buffer de recepción. Fíjense que ambos pueden ser trabajados o bien por la CPU o por la DMA. Bien, o sea, tanto transmisión como recepción pueden trabajarlo con DMA. Eso es muy interesante. Bien, y acá tienen el modulito que habíamos mencionado recién. Si ustedes quieren trabajar con, por ejemplo, infrarrojo, bueno, tienen acá el modulito especial embebido dentro del micro que les va a permitir trabajar con infrarrojo y demás. Eso, todo embebido dentro del micro. Bien, después tenemos digamos, flujo de datos, ¿bien? Del bit 8 al bit 8, perdón, del bit 0 al bit 8, con el bit de start, el bit de stop. En este caso tenemos una conformación de 9 bits de datos, y en este caso tenemos la conformación de 8 bits de datos, o sea, del bit 0 al bit 7. ¿Bien? Es muy sencillo, calculamos que ustedes ya esto lo tienen más que claro, por eso es que no quiero andar demasiado en eso. Bien, después no creo que pueda mostrarles mucho más de lo que ya vimos. Insisto, la próxima vamos a ver un pequeñito ejemplo. Sí, lo que quiero mencionarles antes de cortar es un poco las APIs que tenemos dentro de lo que es el Hardware Abstraction Layer para la WARP. Fíjense que tenemos varias igual. Acá está. Bien, bueno, tenemos las APIs puntualmente para los fines de transmisión, fin de recepción, cuando trabajamos con DMA, cuando haya una transmisión de DMA completa, también vectoriza acá, cuando haya una recepción de DMA completa, vectoriza acá, como hicimos con el ADC, esto lo hicimos igual con el ADC. Bueno, después tienen un montón de DMA propias para cuando haya la mitad de transmisión completa o la mitad de recepción completa, eso sirve para ir justamente tomando datos. Cuando uno, imagínense que uno está tomando un vector de 16 bytes, es decir, que uno configura la WARP para que en recepción me escriba un vector de 16. Yo puedo habilitar la DMA para que me genere una interrupción cuando están los primeros 8 bytes recibidos. ¿Para qué? Para que yo ya pueda ir tomando esa información y no vaya perdiendo tiempo. O sea, yo ya tomo esa información y la DMA nunca la paro. Bien, si yo tomo los 16 completos y quiero leerlos, tengo que parar la DMA porque si no me empieza a sobreescribir los datos cuando los proceso. Para eso sirven los half y complete, tanto en transmisión como en recepción. Después, bueno, tienen los errores de abort y demás, y tienen el transmission interrupt, el end transmission interrupt, el receive interrupt y el, bueno, wait on flag until timeout, que esto puntualmente se queda esperando hasta que haya un timeout en recepción. ¿Bien? O sea que fíjense que va a ser muy fácil de manejar la WARP. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna dificultad, la vemos. Insisto en que no creo que vayan a tener ninguna. De hecho, fíjense que ya el propio IDE nos incorpora la API de configuración de la user, porque por defecto viene habilitada. Hacemos control clic y fíjense lo sencillo que es configurarla. No es ni más ni menos que indicar la velocidad, el tamaño de datos, la cantidad de bits, la paridad, si es transmisión-recepción, si hay control de flujo, que en este caso no hay. El control de flujo es lo que acabamos de ver, esas patitas externas. El oversampling y se acabó. ¿Bien? No tiene más vuelta que eso. De hecho, como bien les dije, fíjense lo sencillo que es mandar un dato por la WARP, como bien lo hicimos hace un ratito con el WARP transmit. ¿Bien? Nosotros, como bien dijimos, probablemente la clase que viene vamos a hacer un ejemplo de WARP, recepción de WARP con DMA, y vamos a trabajar algún I²C o algún SPI, o probablemente trabajemos los dos inclusive, así nos queda bien en claro cómo se trabajan ambos módulos de comunicación seria. Bien, de mi lado, chicos, ya vimos el ejemplo de timer que teníamos pendiente. Introducimos simplemente lo que es la comunicación WARP dentro de lo que es comunicaciones serie. Obviamente que ahí vamos a poner mucho más el dedo, como bien dijimos, en comunicaciones SPI, comunicaciones I²C, y sobre todas las cosas, trabajándolas con DMA. Me interesa, chicos, que tomen el ejercicio de trabajar ustedes con DMA, porque básicamente es la forma correcta y profesional de trabajar. ¿Bien? Cuando ustedes trabajan con DMA, están optimizando los recursos porque justamente la DMA se encarga del acceso directo a memoria. Ustedes no tienen que estar haciendo una transferencia de flujo de información, sino que eso es automáticamente generado por la DMA. ¿Bien? Como insistía, digamos,